Bueno, muy buenas tardes para todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Les pedimos disculpas, pues, en primer lugar, por esos 15 minutos de retraso. Tuvimos una dificultad con la facultad porque no, como que nos habían cerrado la sala Zoom, más no el espacio, solo la sala Zoom, y no habían notificado. Pero bueno, ahí se pudo solucionar rápido. Una alternativa que estábamos pensando era hacerlo por Meet, pero mejor que se hace por Zoom porque queda grabado y está como mucho mejor. Y es para más fácil acceso de todos. Si ustedes saben de gente que quiere ir entrando y que está animada a estar, le van mandando el link, que ustedes saben que este espacio es, pues, de formación para todo el que quiera, el que esté encarretado con esto. Eh, de una vez pues van viendo diferencias, y es que hoy ya yo no estoy solo, sino que estoy más que muy bien acompañado, y después de la doctora Marta Jiménez. Eh, yo estaba aquí hablando con la doctora Marta Jiménez. Yo la voy a introducir, pero muy brevemente. Ella es neuróloga, neurofisióloga del Instituto Neurológico, y como ya les había pues planteado desde hace varias semanitas, hoy el espacio es específicamente sobre el test de WADA, y la mejor forma pues de hablar de este tema yo creo que es con ella, porque la experticia y experiencia que tiene con el test de WADA, no solo estudiando, sino aplicándolo y viviéndolo, eh, de las más grandes, y no la más grande en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que el espacio sea muy tranquilo, que quien tenga preguntas como que las pueda ir haciendo, ¿no? Sí, claro. Eh, Cualquier tipo de preguntas, así parezca muy boba, que yo creo que más que animados como a responder a ese tipo de preguntas. Vamos a ver entonces una presentación para entender qué es el WADA, unos videos para más que entender qué es el WADA, verlo en acción. Y por ejemplo aquí Al final un informe, porque al final un informe para que también lo miremos, es decir, va a ser la mega charla pues de WADA, no, ¿no? tampoco. Pues no tampoco, pero bueno, una muy buena charla de WADA, No, porque una para mega introducción. charla varias clases, ¿no? Sí, Pero bueno, doctora, muy agradecido bueno, de que te hayas animado. muchas gracias por esta invitación. Me siento muy halagada con la invitación que me hizo Juan. Y saber que hay gente que le apasionan las cosas, que creo que es la salecita del trabajo que hacemos el día a día. Dale, Total. sí, dale. Bueno, entonces vamos a empezar a compartir la pantalla de una vez. Enseguida nos cuentan si hay sonido, porque, Preguntarle una vez si se oiría. mira, ya, yo le doy aquí compartir sonido y eso queda de una vez listo. Nos cuentan si ellas están viendo. Bueno, ahí ya se empezó a ver. Ahí sí. Bueno, súper. Entonces empecemos, doctora. ¿Vas pasando tú? Yo acá. Bueno, yo soy neuróloga de la Universidad de Antioquia. Aquí está, pues me parece hasta gracioso porque es como historia. Fui la primera neuróloga mujer en Antioquia. Ya son un montón, ya está dominado por las mujeres, así es muy bonito eso. Después estuve haciendo un fellow en neurofisiología en la Universidad de Georgia, en el Medical College, y regresé a Colombia y ya me gradué como neurofisióloga de la Universidad de CES. Eh, ¿De dónde? ¿De dónde? Ya, ahora sí. Bueno, Habla acá. me saltó el de... no, esta sí es la segunda. Sí, esa es la Ah, bueno. segunda. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar del test de WADA y la importancia que tiene este test de WADA, que ya en Medellín se llama test de amobarbital, se llamó amobarbital o etomidato, o prueba de infusión de anestésico, que es muy importante para la evaluación prequirúrgica de los pacientes que van para cirugía del lóbulo temporal. Como hay que introducirlos a un tema y ustedes tienen que entender dónde se usa el test de WADA y para qué y por qué estamos tan engomados y nos gusta traer el test de WADA a un grupo de expertos en psicología, pues que me da hasta susto. Tenemos que entender que es la epilepsia y que las crisis epilépticas, pues cuando ya son más de dos crisis con separación de 24 horas o una crisis
que tiene una probabilidad de riesgo de recaída grande, más del 60% en 10 años, se llama ya epilepsia. Esto es una muy breve introducción. Después en otro espacio hablamos de epilepsia, que también es fascinante, pero para la charla tienen que saber que hay un grupo de pacientes que son lo que se llama farmacosensibles, o sea, que son los que responden al medicamento, que son más o menos el 75% de los pacientes. Y otro grupo, entre el 25 y el 30%, son los farmacoresistentes, o sea, son aquellos en los que no les sirve el medicamento anticrisis. Antes decíamos medicamento anticonvulsivo, ya están tratando de entrar el término medicamentos anticrisis, pero eso pues es difícil, pero entender que son sinónimos, ¿cierto? Bueno, cuando ya un paciente se lleva a un grupo experto en epilepsia, como es el del instituto, pues empezamos a pensar en la opción quirúrgica. Y en esta opción quirúrgica hay unos ejercicios vitales con esto, este es el mío, que, a ver, ¿dónde está aquí sí, que es la estimación de la zona epileptogénica para tomar las conductas del staff. Aquí vamos en esta zona epileptogénica hay estudios que son no invasivos y estudios invasivos. Estudios no invasivos son aquellos que no se le introduce nada al paciente y los invasivos son los que se le introduce algo al paciente, así de sencillo. Y eso va a llevar que el staff determine si se opera o si lleva a un tratamiento médico. Bueno, esta gráfica me ayuda a que pensemos que la mayoría de las epilepsias refractarias son temporales. Más del 70 al 75% de las epilepsias refractarias son temporales y son focalizadas, o sea que están en una sola parte del cerebro produciendo la crisis. Aquí está la demostración del hipocampo y sus relaciones. Ustedes ya saben más de esto que yo, a mí ya se me está olvidando y ustedes acaban de pasar exámenes y cosas tenaces por lo que me han contado, que es muy difícil. Las epilepsias refractarias, entonces se habla de epilepsias temporales y las extratemporales, o sea que están por fuera de la región temporal. Bueno, el compromiso del hipocampo, la lesión del hipocampo, lleva entonces a la esclerosis hipocampal, que es un término que ustedes se tienen que familiarizar y es la principal causa de las epilepsias focales refractarias. Hay otras causas de epilepsias focales refractarias como son trauma, genéticas, infecciosas, infecciones por encefalitis virales muy importantes, tumores cerebrales o de otro tipo que llevan a una esclerosis hipocampal. Pero hay otro grupo fascinante que son las que en el hipocampo no se ve nada y esas se llaman las no lesionales. Entonces las otras primeras que ya hablamos son las lesionales y estas son las no lesionales, ¿cierto? Bueno, para pasar. Esta es una diapositiva antigua que la quiero mucho porque muestra el desarrollo de lo que fue el programa de cirugía de epilepsia en el Instituto Neurológico. Nosotros hicimos la primera cirugía de epilepsia en Colombia, de epilepsia del lóbulo temporal con un protocolo. Desde el 98, incluso antes del 98, ya
estamos constituyendo el programa como tal, el protocolo, y ustedes ven aquí lo que se determina la fase 1. En la fase 1 está la evaluación neurológica, la neuropsicológica, que es toda la evaluación que ustedes hacen de las funciones mentales superiores, la psiquiátrica y la social. Llegó al instituto y al país las primeras resonadores de 1.5 teslas que permitió ver la constitución del hipocampo con la espectroscopía, que es un examen especial que se hace para estudiar el componente volumétrico de las áreas. En el 2000 se inició lo que se llama el videomonitoreo electroencefalográfico prolongado. ¿Qué es eso? Pues ustedes les han explicado, les han contado. Bueno, esos son un estudio que se le hace a los pacientes que van a ser estudiada su epilepsia para saber qué tipo de epilepsia es, dónde está focalizado, y si qué síndrome epileptogénico tiene o y si es candidato para cirugía de epilepsia. En el 2001 ya se introdujo el WADA. Bueno. Antes de entrar en materia del WADA, vamos entonces a tener estos conceptos muy claros. Para determinar esa zona epileptogénica, o sea, el área que se va a resecar, ¿cierto? El área que se supone que un neurocirujano tiene que resecar. Aquí está la estimación de la zona epileptogénica. Entonces, ¿qué área es suficiente desconectar del cerebro para que el paciente controle sus crisis? Entonces hay el área funcional, cómo se expresa en el comportamiento del ser humano y en el área motora, sensitiva, vías, pues todo, cómo se expresa una crisis convulsiva. Eso implica todas las funciones cerebrales. ¿Dónde empieza la crisis? Inicio ictal. Ese inicio ictal quiere decir dónde está la convulsión. ¿Cómo se expresa? Porque recuerden que el área sintomatogénica es cuando le dice a uno, si el paciente volteó la cabeza y levantó la mano, puede ser, el área de inicio ictal puede estar en otro lado, pero irradiarse o transmitirse a un área que ya expresa la sintomatología, o sea, el área que elocuente y el área irritativa. Miren que todos se confluyen y no todas coinciden en el mismo lugar, sino que unas sobreponen a la otra. Esta estimación de la zona epileptogénica se estudia por los exámenes. Entonces, si ven, la zona de déficit funcional lo evaluamos se hace con la evaluación neuropsicológica, ¿cierto? Y ahí está también el test de WADA. El videomonitoreo nos demuestra la zona de inicio ictal. La zona sintomatogénica es el video que es EEG, es el electroencefalograma convencional, pero con cámaras donde se está registrando toda la actividad del paciente durante las crisis. La resonancia funcional, que es la zona elocuente, la funcional, y aquí también cabe el WADA, la resonancia magnética estructural común y corriente, y aquí está, vuelve y se repite, la zona irritativa, el video EEG, video electroencefalograma. Bueno. ¿Qué es esa es lo que llamábamos fase 1 del programa de cirugía de epilepsia, ¿cierto? Ya la fase 2, para que entiendan ustedes cuando lean los artículos, eso varía desde los centros, pero en Colombia y en el instituto y en
Y en Medellín se habla de que la fase 2 ya es cuando se tiene que llevar a un paciente y se hacen invasiones. ¿Qué es invadir a un paciente? Es ponerle electrodos que perforan el cerebro y llegan a una zona que uno está. No les traje signos porque aquí nos vamos a dedicar en la UADA, pero eso después lo vemos. Ya es la esteroelectroencefalografía, donde se ponen ya todos los estudios invasivos para estudiar todas esas áreas, pero con registros intraoperatorios o extraoperatorios, donde se pueden hacer otra vez la estimación de la zona funcional, el WADA, el mapeo cerebral extraoperatoria con estimulación cortical o no, la electrocorticografía intraoperatoria, ¿dónde está? Aquí está, que es esta, que se registra con el paciente, y las resonancias magnéticas. Yo acepto esta. Bueno, ¿cuál es la meta de la intervención quirúrgica? Esta se puede correr un poquito. Sí, así, ¿cierto? Bueno. La meta de la intervención quirúrgica es reducir la tendencia a la presentación de crisis, pero tenemos que tener siempre en mente el riesgo de no hacer un daño en la capacidad funcional y cognitiva, ¿cierto? Eso es básico, entonces por eso hay que buscar y tener mucho cuidado con las zonas elocuentes, el área del lenguaje, las áreas de memoria, para no producir un daño mayor al paciente con la cirugía y afectar más su calidad de vida. El procedimiento de amital intraoperatorio, este fue el primero. El doctor John Wada es un neurólogo que por coincidencia y por su experiencia en la Guerra Mundial se dio cuenta que él podía anestesiar un solo hemisferio y tener funcionando el contralateral, que es el principio del test de WADA. Entonces, el test de WADA lo que hace es evaluar las funciones cognitivas y comportamentales después de inactivar un hemisferio cerebral. Yo estuve en la Universidad de Georgia con el doctor Loring, que era su alumno, y me tocó traducir y adaptar la versión en inglés para el español y para Colombia. Habían un intento de hacer uno mexicano, pero hasta donde yo sé no estaba funcionando. Entonces a mí me tocó con el doctor Loring traer el WADA a Colombia. El WADA se basa específicamente en toda la evaluación neuropsicológica que ustedes hacen. Ahí, esa es la belleza del WADA, es llevar la evaluación neuropsicológica a un estudio funcional, que ya este es semi-invasivo, donde ustedes ven un montón de funciones neuropsicológicas en vivo y en directo, que uno casi nunca lo ve así, pero donde son importantísimos el lenguaje, con la comprensión, la nominación, repetición, lectura, y en la memoria, evocación libre y reconocimiento. Yo creo que aquí podemos seguir, Juan, con los videos. Listo. ¿Cierto? Aquí Sí. es el punto, ¿cierto? Sí, 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 Bueno. antes de entrar como tal a detalle, ¿no? Sí. Entonces les vamos a mostrar unos videos que se han hecho a estos, hay unos viejitos, donde les vamos a mostrar cómo se hace el WADA. El WADA es un procedimiento entonces semi-invasivo, porque ustedes ya van a ver, ahí están viendo. Comparto pantalla. Uno, para hacer el test de WADA, ¿qué personal entra al test de WADA? Entra el neuroradiólogo, es un neuroradiólogo intervencionista. No está funcionando. No, ve contando mientras tanto yo soluciono acá. Pero todavía no se está viendo, espérame un momento. Pero ellos me están oyendo. ¿Ustedes Sí, me sí. oyen?
Sí, te oímos súper bien y se ve ahí la pantalla que están poniendo como el video. Sí, Ah, se ve ok, súper, perfecto. entonces ahora sí. Bueno, Veámoslo, a ver si tiene video. sí, pero les voy a explicar esto primero. Personajes que entran al test de WADA. El paciente es pues, el centro de todo, estrella. ¿cierto? Se hace en una sala quirúrgica de angiografía con el neuroradiólogo intervencionista que tiene que ser entrenado en test de WADA, con el neurólogo clínico y con el neuropsicólogo. El neuropsicólogo también tiene que entrenarse en este test de WADA y yo tuve la suerte de tener a Luz Marina Galeano como mi compañera de trabajo y ella, como todos saben ustedes, es una maestra de maestras y se desarrolló el esquema de evaluación que le dimos el toque colombiano y el toque de Luz Marina. Ya después les mostramos el formato. Bueno, entonces, ponelo. Le dio pinchazo en la ingle, ¿sí? Doctor, ¿usted me dice cuándo, cierto? Se me dice pare, arranque, para arranque. Arranca. Listo. Si son, van a unar dos. Ya está. Listo. Listo, para allá. Y llega queda Ustedes no tienen necesidad de ingreso, sino que se paran en el paciente, le dan la flechita normal, ya le hacen una evolución. ahí está, Se ve bueno, bien bonito, ¿no? muy bien, ahí se ve muy bonito cómo queda solamente un hemisferio canalizado con el medio de contraste y ya seguí. ¿Ese cuál es? Mostramos los objetos de memoria para entender cuáles son. Bueno, entonces, al paciente se le van a mostrar unos objetos. Pues yo creo, primero se hace una prueba basal, o sea que sin el paciente estar anestesiado, digamos el día anterior, se le enseña al paciente cómo funciona la prueba y se le muestran unos objetos que él tiene que aprender, ¿cierto? Entonces ahí estudiamos reconocimiento, evocación, nominación, se le hacen unas pruebas, ahí ustedes ven que son objetos reales, grandes, no son cositas chiquiticas, son, mírenlos ahí están, mostramos. Le muestra unos objetos para el lado basal, para el momento basal, otros objetos para un hemisferio y un tercer paquete de objetos para el otro hemisferio, para que no haya aprendizaje de los objetos, ¿cierto? Es decir, que todos sean nuevos, Que ¿cierto? todos sean Cuando nuevos. se hace en un hemisferio Sí. y luego en el otro. En el basal no hay manera de hacerlo, sino que se le muestra a uno, pero lo que uno quiere en el basal es como complemento de la evaluación neuropsicológica que ustedes ya han hecho, ver cómo está el paciente antes y que el paciente entienda y aprenda aprenda cómo se va a hacer. Y es muy importante la interrelación que tiene el neuropsicólogo, porque eso lo hacíamos Luz Marina y yo, y el neurólogo, porque sabe y conoce uno cómo es el paciente, cómo estaba, cómo es su nivel intelectual, cómo se expresa, cómo habla, cuál es su entorno, cuál es su comportamiento, con historias muy lindas, pues, que si nos da tiempo hablamos. Bueno, sigamos.
Empezamos con izquierdo o derecho. El Cualquiera. izquierdo que es como el más impactante. Bueno, hágale pues. Lado izquierdo. Ahí se está escuchando. Aló, chicas y chicos. Sí se ve y sí se escucha. Ok. Sí, claro que sí. Entonces van a anestesiar el hemisferio izquierdo. Listo. Va a levantar sus brazos hacia el techo con las palmas de las manos volteadas hacia atrás. Levántelo, por favor. Gloria, cuando le diga, va a empezar a contar de 1 hasta 20. Va a contar en una voz fuerte, escuchando y lento. Arranque ya, por favor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3. Abre los ojos. Miren, direccionando la mirada al lado izquierdo. Ya preparamos para el lado derecho. Sigue aquí. Sigue el bolígrafo. Síguelo para en el lado derecho. Tócate la nariz. Tócate la nariz. Abre la boca. Levanta las dos manos. Levanta las dos manos. Están tus brazos en el aire. ¿Sí? Señal con su mano izquierda hacia su mano derecha. Alguno de tus brazos está débil. ¿Qué es esto? Está 12 más largo. minutos, sí, ese es completo. Este está más Ese es largo. completo. Bueno, hasta entonces que ustedes retorne al lenguaje. vieron ahí que se le tuvo la apariencia de la mano, se le cayó la mano. Y ella ahí, andaba. 2, 3, 4, No, pues para que vamos. 6, 7, 8. Antes de hacer la neurología linda. Ahí está. No tiene una que la debilidad. Mano de 1, 2, 3, ya la pasé. Estaba perfecta. Miren, dirección de la mirada al lado izquierdo, ya preparamos el lado derecho. Sigue aquí, sigue el bolígrafo, síguelo para las dos manos. Levanta las dos manos. Están tus brazos en el aire. ¿Sí? Señal con su mano izquierda hacia su mano derecha. Bolas de cristal, hilo, salero, machete, gafas, cuchara, muñeca, cinta pegando, Gloria, señale el cuadrado verde y luego el círculo rojo. Señale el círculo rojo y luego el cuadrado verde. Bien, señale el triángulo rojo. Señale el cuadrado verde y luego el círculo rojo. Señale el círculo rojo y luego el cuadrado verde.
Lo pauso porque nos dicen que cuando está el video casi no se escucha lo que tú dices. Ah, bueno, listo. Perfecto. Oh, ya, pero entonces yo creo que ya podemos seguir. Con el otro. Sí. Presentación Entonces, no, pues mostramos derecho. que Anestesiante, pues anestesia, anestésico derecho. derecho. Anest- Lo ponemos. Sí, que tenía ahí. Vas a levantar tus brazos hacia el techo. Para que Clara puede decir. Sí, ya se terminó este. Eso es muy largo, pues aquí solamente es una pildorita, ¿cierto? Y ahora vemos en el, listo. Voltea las manos. Muy bien. Cuando le diga, va a empezar a contar de 1 hasta 20. Va a contar lento y nosotros lo volteamos que todos escuchemos. Ahora ya, por favor. Vamos, exacto. Como está medio dañado. Ya, ahí está la contra. Si lo oye, ya está hablando, fue capaz de seguir hablando. Bueno, muy bien. Entonces ahí se muestra que en ese hemisferio no perdió el lenguaje, ¿cierto? En el otro estuvo afectado al comienzo. Cuando se recuperó, ya se... Listo. Bueno, sigamos. Con presentación. Sí, yo creo que ya están todos los de... ¿Cierto? Los Sí. igual, perfecto. Sí, estos dos realmente son continuación. Ah, bueno. Listo. Listo. Nos cuentan si ya se ve presentación. Igual se ve perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber uno? ¿Dónde está el lenguaje? No voy a volver, me adelanté a esto. ¿Cuál es el hemisferio dominante para el lenguaje? ¿Y cuál es el hemisferio dominante para la memoria? ¿Cierto? Si es izquierdo, si es derecho, o es bilateral, porque los vemos de todos los tipos, o los veíamos, yo ya hace días que no hago, ya los están haciendo Julián Carvajal, Esteban Jaramillo, Fernando Zapata, porque hay muchas historias con eso. La clave entonces es ver, después de eso, cuál de los hemisferios es dominante para la memoria y para el lenguaje, ¿cierto? Y si nosotros estamos diciendo que un paciente que tiene una epilepsia temporal, que tiene una esclerosis mesial, ¿cierto? Del lado derecho, y lo vamos a llevar a cirugía, entonces se dice el hemisferio lesionado, ¿sí? Donde está la esclerosis mesial o el tumor o la secuela, ¿cómo tiene la reserva funcional el lado bueno, el que está? Imagínense, el WADA es como va a quedar el paciente. A él le van a sacar el lóbulo temporal del lado derecho y están simulando la cirugía. Es en vivo directo una simulación de la cirugía, donde cómo va a quedar el paciente después de que pase la cirugía. Entonces, ¿qué tiene el hemisferio contralateral, o sea, el que está sano, de lo que se llama reserva funcional? ¿Cuál es la reserva funcional de la memoria? ¿Con qué tiene el hemisferio del otro lado para seguir la vida? Y hay otro, es el lesionado, ¿qué le queda de memoria? Eso es lo que se llama adecuación funcional. Esos términos hay que irlos entendiendo. Esto es un poquito complejo, eso a veces uno tiene que pensar y a ver dónde está, o no, Juan David. Sí, sí. A ver dónde De está. análisis. De análisis. Los WADAs ha tenido diferentes nombres, protocolo de WADA, el PAI, prueba de amobarbital intraoperatoria. Cuando el amobarbital se acabó, llegó el etomidato, ¿cierto? Y tuvimos una época que era propofol, muy difícil de hacer, que se han ido abandonando, y eso es la evolución de una técnica en tanto este tiempo sometido a las escasez de los medicamentos, la selección de pacientes.
Bueno, todo esto va cambiando según los diferentes centros y se hacen algunos registros pues, anteriores. Hay UADAs y grupos que lo hacen con electro. En este momento Fernando Zapata lo está haciendo con electro concomitante para demostrarle el enlentecimiento de las zonas que están en el UADA. Ay Dios, ¿qué dice aquí? Devuélveme. Con el efecto. No, aquí. Para ver realmente cuando le muestran los objetos y cuánto tiempo dura el lentecimiento con un registro. Eso son altas técnicas ya. Y lo más importante, finalmente, la correlación funcional y el estructural de la memoria con el daño del hipocampo. Y ya después hay que ir a ver, esos son los trabajos que estamos queriendo hacer, llegar cuáles son los hallazgos histopatológicos, demostrar realmente en el momento en que le hacen la cirugía a los pacientes que había en ese hipocampo, si había gliosis, si había una esclerosis, si era un tumor, si no encontraron nada, si era una displasia cortical. Bueno, ya hablamos de esto. Hay que tener pensando y tener muy presente que pues a usted no les tengo que decir esto, es la compleja organización de las funciones mentales y que ya lo que se decía, no, es que el lenguaje, en el diestro el lenguaje es izquierdo, no, hemos visto diestros con lenguaje diestro, el lenguaje en el hemisferio derecho, o bilateral, o memoria bilateral, ¿cierto? Entonces, hay además lo que es la plasticidad cerebral. No es lo mismo tener una epilepsia chiquito, un niño que tuvo una anoxia al nacer o que tuvo una infección o cualquier cosita antes de los 6 años o a tener una epilepsia a los 21 años. Porque antes de los 6 años está la plasticidad cerebral y son edades relativas y el cerebro tiene la capacidad de desplazar las funciones afectadas al lado contralateral. Pues por eso vemos que pacientes con epilepsia desde hace mucho tiempo han desplazado sus funciones cerebrales importantes, tanto la memoria como el lenguaje, para el lado contralateral. Los riesgos y complicaciones del test de WADA realmente en la literatura son bajos, del 0 al 10%, dan cuadros de una encefalopatía transitoria en el momento. Es común las convulsiones, acuérdense que estamos tratando pacientes con crisis epilépticas, entonces nos tocaba ver que le dieron una crisis durante el WADA y hay que tener la habilidad, que a veces es difícil, saber si el paciente está en un estado posictal o no. Por eso los defensores del electro en el WADA es importante para ver si el paciente está en una crisis o no. Puede haber un accidente cerebrovascular, ¿sí? De 400 y pico de pacientes, bueno, ya van como más de 500, solamente uno nos hizo una trombosis, pero el intervencionista, él le tocó al doctor Jorge Pulgarín con Actilis, lo resolvió. En vivo y en directo. Entonces, por eso es tan emocionante el WADA. Eso es la neuropsicología y la psicología y la neurología. La neurociencia es en vivo y directo y usted tiene que estar súper pila, pues, porque es la interpretación de los datos. Ahí está el vasoespasmo, dolor precordial. Y aquí nos pusimos uno que era interesante, con el propofol que nos tocó una época, les da un dolor intenso en el ojo. Sí. No, en un ojo, en el lado anestesiado les dolía mucho, les poníamos esteroides antes del WADA y ese se fue abandonando el propofol, no tanto por la complicación, sino por la inespecificidad de los datos y eso lo vamos a reportar ahora con el trabajo que estamos haciendo.
Bueno, entonces la importancia del WADA es encontrar la representación del cerebral del lenguaje, evaluar el riesgo amnésico, o sea, cuál es el riesgo que tiene un paciente que se va a llevar a cirugía de epilepsia de perder la memoria. ¿Cierto? Ese es el gran peligro. ¿Dónde está? Ayuda a lateralizar y a focalizar el área epileptogénica. ¿Cierto? En ese cuadro, los datos del WADA con la evaluación neuropsicológica suman en ese ejercicio que hace el grupo de epilepsia para decir, sí señores, aquí es este foco epileptogénico, les ayuda a determinar la extensión de la resección. Si hay compromiso del lenguaje, tienen que hacerlo y hacen la lobectomía temporal anterior y no la hacen completa para preservar el área del lenguaje. Y la otra que ustedes que están empezando tienen que saber que tienen que hacer rehabilitación. Esos pacientes hay que rehabilitarlos. ¿Y la rehabilitación cuándo empieza? Lo más pronto posible, ¿no? Desde antes de operarlo. Claro, usted tiene que saber cómo va a quedar, cómo estaba, qué era lo que tenía, cómo lo tiene que llevar. Lo operé y yo me lo llevo. O sea, lo que te quiero decir es que una buena planeación de rehabilitación comienza desde antes de, en este caso, la rehabilitación no es lo que pasa, pues en términos generales, cómo resuelvo un problema ya establecido. Por aquí es, yo voy a resolver algo que sé que va a pasar. Eso, saber ¿Cierto? cómo va a quedar. ¿Cómo va a quedar y cómo le ayuda? ¿Cierto? Bueno. Entonces, si con datos de la representación cerebral de la memoria, si con la anestesia del ipsilateral al foco, del mismo lado, o sea, el foco, dice, es una esclerosis temporal derecha. Vamos a anestesiar el lado derecho, o sea, le voy a sacar ese lado derecho, ¿sí? Y si el paciente, o sea, que me va a quedar con el hemisferio contralateral, el izquierdo, si el paciente puede recordar los hechos inmediatamente posteriores y el hemisferio contralateral puede soportar la memoria, o sea, me quedó el hemisferio contralateral, no hay riesgos quirúrgicos, ¿cierto? Entonces, este es en términos generales que no haya riesgos quirúrgicos. Ya hay que ver qué tanto tenía de adecuación funcional, qué tanta memoria le había quedado en el pedacito de lóbulo temporal que va a sacar. Hay unos que no tienen nada y otros que tienen más, que es el gran dilema de esto, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿qué es buen pronóstico para desempeño de memoria? Entre lo que acabamos de hablar. Con una inyección que cuando la reserva funcional del lado afectado es alta, o sea, inyección ipsilateral, la reserva funcional, ¿dónde está? En el otro hemisferio, en el izquierdo. Y la adecuación funcional es en el, en el hemisferio contralateral. Si la reserva funcional es alta y la adecuación funcional, o sea, lo que a mí me queda es bajita, yo le puedo sacar este hemisferio y el contralateral que tiene la reserva funcional alta me va a servir, me va a soportar mi memoria. Bueno. El lenguaje. Cuando el paciente del hemisferio dominante sigue con una fascia, se minimizan los riesgos de mortalidad, porque es lo mismo, ¿cierto? Hay varias áreas interhemisféricas y puede haber dominancia cruzada del lenguaje, y del lenguaje o de la memoria, que se trasladan las funciones. Bueno, en la lateralización y en la localización de la zona epileptogénica. Cuando hay asimetría intrahemisférica en las puntuaciones del lenguaje, les podíamos mostrar aquí un informe. Lo busco. Espérate. Sí, mostrame aquí un informe, por favor, yo les muestro qué es lo que estamos hablando de.
Entonces, ahí están viendo el formato ay, no puse, ¿te acordás? No, ¿dónde quedó la carpeta que se les muestra el protocolo con todas las inyecciones? Bueno. Ese ya es el informe de un paciente. Ese tuvo muchas complicaciones. Pero no, búscate otro Uno más mejor. simple, sí, uno más simple Más, con mejores resultados. uno sencillo. Nosotros Es- no habíamos separado uno sencillo. Este es el mismo paciente con otro anestésico y con diferentes resultados. Este ya sí es un informe súper bueno. Aquí andaba. Se pone la información. Este es un paciente de 54 años, diestro. Muy importante la lateralidad del paciente, con una epilepsia focal, con una displasia cortical temporal y neocortical temporal. Este es duro, porque aquí tiene combinación de displasia cortical y neocortical anterior. Bueno, pero que encuentra para epilepsia fase 2. Bueno, no tenés otro. Otro más sencillo. Bueno, muéstrame aquí, yo les muestro qué es lo Es con este, así se va. qué es lo que uno pone en el informe. Aquí el lado inyectado se inyecta al lado derecho y el hemisferio funcional es el izquierdo, o sea, el que queda funcionando, y el lado inyectado es el izquierdo y queda hacia el derecho, ¿cierto? Entonces, aquí está, si hubo hemiparesia, entonces aquí hubo una hemiparesia izquierda cuando se inyectó al lado derecho, ¿cierto? Y el lenguaje está conservado. Mírenlo, aquí está conservado, pero cuando se inyectó al lado izquierdo y quedó funcionando el hemisferio derecho, no tiene lenguaje. Entonces, la lateralidad del lenguaje está ¿en qué hemisferio? Izquierdo. En el izquierdo, ¿cierto? Bueno, y listo. Vamos a ver aquí. Aquí, miren, esta es muy bonito. ¿Cuántos reconoció? 7 objetos. 7 objetos. Y en el lado contralateral no reconoció nada. ¿Cierto? Entonces, ahí no reconoció nada. Tuvo anosognosia motor. La anosognosia es muy particular. Uno le pregunta al paciente que qué pasó y dice que nada. No se acuerda. No se acuerda. Bueno. Hay cambios del afecto, también historias particulares, cambios del afecto. Nos tocaron sí, esas historias que te ibas a contar de pronto de, esas historias, un pues ya paciente extraordinarias a lo que uno se espera. extraordinarias a lo que uno se espera. Y esto se hace con todo el respeto del mundo, pero nos tocó un paciente afeminado nomás, pero muy correcto, llegó, listo. Cuando lo anestesiamos, cuando estaba con un hemisferio dormido, el paciente no se llamaba Pedro, sino yo me llamo es Betty. Betty, y le decía, doctor, usted tan precioso, Andrés Arbeláez, ¿qué es eso tan hermoso, doctor? Tal cosa. Se desencadenan emociones particulares. Entonces las tuvimos, esa que me llamó mucho la atención, tuvimos los que se ponen furiosos, los que hablaban como niños chiquitos, se expresa, los sensibles llorando, o los otros muertos de risa, O el que leímos que durante la inyección derecha tuvo un episodio psicótico. No, ese casi nos mata a todos allá. Se levantó, cogió una silla, nos amenazaba, ese nos dio mucho susto, pero el único psicótico que tuvimos. Y el que leímos que tenía era como
psicótico, pero en delirio, porque ya decía que no hacía caso, Así. que porque él hablaba un lenguaje místico, Ah, el que superior, algo lo así. leímos, Sí, uno de los que vimos, sí. sí. Bueno, muy bien. Entonces, es importante un poquito que entiendan cómo funciona el test de WADA. Bueno, Volvemos a la sigamos. presentación. Sí, yo creo que sí, porque ya está, uy, está Listo. tarde, sí. No, pero como empezamos a No, las y 15, pero también la dale. gente está ocupada. Listo. Eso ha evolucionado mucho. Eso fue desde los años 70, empezó ya el WADA, había muchas, era considerada de riesgo, ya empezaron todas las nuevas exámenes que habían, las aplicaciones de técnicas de mapeo, y llegó la resonancia funcional. El test de WADA fue desplazado por la resonancia magnética funcional, porque ser un examen no invasivo. En la resonancia funcional, también como un dato, la resonancia funcional se puede determinar perfectamente. Uy, ¿qué pasó aquí? Allá. La dominancia del lenguaje, pero los paradigmas de memoria no se han podido establecer adecuadamente. El doctor Zapata tiene un trabajo donde está demostrando que no se logra determinar con certeza la memoria. Y ellos tienen en este momento, están retomando el WADA para los casos difíciles, porque los paradigmas de memoria deben mejorar. Cuando se hacen una resonancia funcional, llevan un paciente a un resonador. Primero, tiene que tener un coeficiente intelectual promedio. Entonces, ventaja del test de WADA. Nosotros ya llevábamos pacientes con un CI bajo, que es muy común en epilepsia, y con retardo mental. Y sobre todo acá en Colombia, ¿no? Exacto. Entonces, cada centro, esto me lo enseñó a mí el doctor Luders, los centros de epilepsia del mundo se adaptan con las herramientas que tienen, ¿cierto? Y entonces, en su momento, cuando fue el auge del WADA en Colombia, la resonancia funcional no estaba, o fue llegando y apenas se está desarrollando, ya sí la tiene. Pero ¿cuál es el desafío que tienen ustedes como estudiantes de psicología y de neuropsicología? Aprender de memoria, aprender de imágenes, aprender de resonancia, porque hay que desarrollar los paradigmas de memoria que realmente indiquen que es la memoria y no que sean una estimulación que yo le digo a un paciente que está en el resonador, como yo le tengo que dar mensajes verbales o le tengo que ver una imagen, entonces yo le estoy dando imágenes del lenguaje o le estoy dando imágenes, una función visual o le estoy dando o motor porque ellos tienen que tocar un timbre. Entonces hay que depurar todavía los paradigmas de memoria, ¿cierto? Bueno, se requieren los magnetos de mayor teslaje, ¿cierto? De 1.5 y de 3 teslas. Se tienen que trabajar en secuencias mucho más rápidas para que permita pues hacerlo. Mejores paradigmas de memoria y también esta es una parte ya muy del postprocesamiento. Cuando hacen una resonancia funcional se sientan los radiólogos y los ingenieros biomédicos y los PHs de análisis de señales a mirar, a procesar todas esas imágenes para poder determinar. Para cerrar esto, esta es una diapositiva muy compleja que no pretendo que pues detenerme en todo eso, pero encierra lo que es el algoritmo para una toma de una decisión quirúrgica en un paciente con epilepsia temporal. Aquí se tienen que sumar todos los exámenes. Se tiene que sumar el concepto del neurólogo, la historia clínica, la historia neuropsicológica, la historia social con los exámenes.
¿cierto? Acuérdense, el primer protocolo, psiquiatría, ¿cómo arrancamos? Neurología, neuropsicología, psiquiatría social, con lo que dan las imágenes. Entonces, el video de superficie, si el video que da una epilepsia temporal, farmacoresistente, si se le tuvo la crisis que fue ictal o no ictal, si fue ipsilateral o no, si la epilepsia comienza en los dos hemisferios o no, o comienza en uno solo, o sea, unilateral. La correlación con la resonancia, si el daño es del mismo lado o es contralateral, si no hay lesión, que era lo que decíamos que habían epilepsias que no tenían lesión, o si el daño era bilateral, ¿cierto? O sin ningún daño. Y aquí ya viene el WADA. Entonces está qué tanta reserva de memoria, qué simetría interhemisférica hay entre los dos hemisferios, cuánta reserva de memoria tiene y cuánta es la asimetría interhemisférica. Todo esto va llevando a que la suma de los exámenes más las informaciones que da el test de WADA ayuda a determinar si un paciente va a cirugía fase 1, que es la resección simple, o si lo llevo a cirugía fase 2, que es cuando ya lo invadan con electrodos, que es una cosa muy costosa, muy complicada, porque es llenar al paciente 14, 20 electrodos y llevarlo 8 días a una sala a volverle a coger las crisis. Bueno, esto es largo, complejo. Quisiera que pues tuvieran un pasón por lo que es esto. Gracias por la invitación. Espero si hay alguna pregunta tratar de resolver, y si no, aquí vemos. Si yo no sé, yo sé quién sabe. Y bueno. Revisemos a ver si alguien tiene preguntas. Bueno. O comentarios pues en general. Hola. Bueno, ok. Primero, gracias por habernos contado sobre todo esto. A mí me apasiona demasiado las neurociencias y siento que aprendí muchísimo. Y te quería preguntar que más o menos cuánto es el tiempo de recuperación que tiene que pasar un paciente después de un test de WADA. Muy interesante la pregunta y la voy a dividir en dos momentos. Se inyecta un hemisferio, más o menos hay un retorno del lenguaje y de la fuerza, más o menos, relativamente, entre 7 y 10 minutos, 11. Dura muy poquito según lo que estemos usando. El amorbital nos daba más tiempo, el propofol nos daba muy poquito. El etomidato da más o menos eso, y se guarda 45 minutos mínimo, entre 30 y 45 minutos para inyectar un hemisferio del otro, o sea que él esté recuperado y barrido todo el anestésico y que el paciente esté en su estado basal nuevamente, con lenguaje, con memoria, hablando y normalito, para volver a empezar el otro. Hay que esperar y hay que tener paciencia, no se puede correr. Ya post terminar el WADA, el paciente se saca, se lleva a una sala de recuperación y ya se hace lo que es la decanulación, y se tiene que tener en observación con cuidado. Eso es en sala de recuperación para evaluar esa decanulación con compresión para evitar el hematoma del lado inyectado. Entonces eso es todo en sala de procedimientos quirúrgicos y con todos esos cuidados. Listo, muchas gracias. Bueno. Ahí tienen otra pregunta. Lady, tiene la manito alzada. Ajá. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola Lady, ¿cómo estás? Muy bien, doctora. Doctora, yo tengo dos preguntas. Una,
En el video que nos mostró que la paciente presentó la monoparesia y la desviación de la mirada hacia el lado izquierdo, ¿eso es normal que se presente durante el test de WADA o solamente fue este caso específico? No, en todo lo que uno, en todos los test de WADA debe aparecer la hemiparesia, en todos, porque es el signo que demuestra que el hemisferio contralateral está anestesiado, porque está anestesiado, ¿no? El área motora está dormida, anestesiada, no puede mover la mano. Entonces eso es el signo cardinal de que tenemos el anestésico bien puesto. Entonces, al anestesiar todo el hemisferio contralateral, eso afecta todas las funciones y la desviación de la mirada también, porque todas las conexiones de las vías visuales con ese hemisferio contralateral se afectan, entonces hay una desviación de la mirada, como un signo neurológico, ¿cierto? Ok. Y la otra pregunta mía era con respecto a lo que nos decías del problema que están teniendo con la memoria y los pacientes con CI limítrofe. ¿Qué tan oportuno es rehabilitarles el tema de la memoria, esa función, y después ahí sí someterlos al test de WADA para posteriormente hacer la cirugía? Mira, usualmente son pacientes con bajo CI que sí, ojalá uno se pudiera tener a estos pacientes con epilepsia, estarles cuidando y rehabilitando la memoria. Pero ellos no van a ser capaces de rehabilitar la memoria porque recuerda que la memoria está afectada por el hemisferio que está sometido a descargas epileptiformes y epilépticas continuas. Entonces, Sí. su función de ese hipocampo está completamente alterado para su vida cotidiana. Entonces, es un hipocampo que tiene la memoria que está afectando el lado afectado y afectan el lado contralateral. Hace ese daño. Entonces, es difícil y sobre todo que son pacientes que además tienen muchos medicamentos. Entonces aquí hay que quitarle el éxito y lo que se requiere es disminuir o quitar las crisis convulsivas que están afectando ese cerebro, porque un foco epileptogénico pues está en una zona pero afecta al resto y se disemina y hacen focos en espejo y bueno, eso es muy complejo. Pero también la idea es cuidar esa memoria y retomar la memoria. O sea, cuando ya pasa esa noxa y el cerebro ya no está bombardeado por descargas ictales continuas o interictales, ya va a funcionar mucho mejor. Entonces, se debe tener claro cuánta memoria tiene para tratar de rehabilitarle después la memoria. Ok, doctora. Y la última pregunta, qué pena tan conchuda. Me dijeron que en el INDEC está, a ver, anteriormente se hacía hipocampectomía con las epilepsias, ¿cierto? Y se traían todo su circuito, la corteza perirrinal, todo ese cuento. Me dijeron que en el INDEC están haciendo una cirugía que se llama GAMAFUI, GAMAFIU, Gama algo. CyberKnife. ¿Qué será? Era esa, no sé. Que es específicamente donde se da la descarga pues eléctrica de los axones, el punto que quema, que el láser pues quema y hace la cirugía. Ah, sí. La CyberKnife no serviría para Sí, poco. sí. Ya me estás hablando de la radiocirugía estereotáxica robótica. Bueno, que se llama, ese es el CyberKnife. ok. En Bueno, esa cirugía también se aplica el test de WADA. También se hace el test de WADA. No, son dos cosas distintas. A ver, hablemos un poquito de CyberKnife. El CyberKnife son unas irradiaciones localizadas de alta intensidad en un foco
muy específico, milimétrico en el cerebro, ¿cierto? Para cualquier lesión, para un montón de tipos de lesiones, ¿cierto? Tumores, malformaciones, a ver, ¿qué más? Gliomas, hematomas, neuralgia del trigémino. Bueno, son montones de todo lo que uno quiera, fístulas, bueno. ¿Se podría usar en epilepsia del lóbulo temporal? Sí, se pudiera usar, pero siempre piensan que la resección quirúrgica, sí. Los neurocirujanos, si recuerdan la cita de ayer, ellos son más amigos de resecar todo el área epileptogénica, porque a veces la resección da mejores controles, pero sí se indica, si hay, es una de las indicaciones posibles del CyberKnife. Si hay alguien que por alguna circunstancia no se puede operar, se pudiera ofrecer, porque tiene cualquier otra cosa, se le pudiera ofrecer CyberKnife. El CyberKnife se ha usado en casos muy específicos de amartomas hipocampales, amartomas hipotalámicos, donde son niños que tienen amartomas, que tienen una epilepsia refractaria catastrófica, síndromes, encefalopatías epilépticas, y como es un amartoma hipotalámico, llegan allá y resecan ese hipotálamo, ese amartoma específico con resultados muy interesantes de notable mejoría de esa encefalopatía epiléptica. Pero esos son casos más especiales del uso de la CyberKnife. Sí. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Yo tengo una pregunta, pero como puntual también al INDEC. En los últimos WADA se ha usado, creo que Tomidato, Sí. y Julián me contó que no, pues que los últimos 3 habían causado una afasia global en ambos hemisferios. De pronto, ¿a qué piensan que se puede ver esto? Pues yo lo que sé es que las fallas han sido más con propofol. A ver, pandemia tuvimos muchas crisis y fue que no se consiguió el etomidato. Y había que hacer WADAs y se volvió y se retornó al propofol. Y el propofol en algunos casos da confusión, da datos muy inespecíficos y los pacientes reaccionan más, pero ya volvió el etomidato, ya pasó. Listo, pero entonces no es que sea una afasia, sino que es confusión. No. Pueden ser muchas cosas. Uno, una reacción idiosincrática, una reacción por paciente. Por alguna circunstancia, con cualquiera de los anestésicos, puede haber datos confusos y uno tiene que tener mucho cuidado con esas asimetrías, cómo está el lenguaje, tener en cuenta el basal, saber si está la evaluación neuropsicológica. Entonces hemos tenido todo eso, por eso es el basal. Hemos tenido pacientes que no nos dicen ni un solo elemento, entonces puede ser o fue una reacción por el anestésico, o estaba en crisis, muchas cosas, pero por eso se tiene que hacer ese análisis de esos resultados del WADA, correlacionando con el estado basal y correlacionando con los otros exámenes. Entonces, esos datos inespecíficos hacen algunas veces tener que repetir el WADA. Entonces, ahora en esta revisión que nosotros estamos haciendo, hemos tenido pacientes que se les hace con propofol, que se tuvo que hacer otra vez con etomidato, o pacientes que nos dan unos datos que no coincidían con 0 de memoria, hubo que repetirlo. Entonces, definitivamente el paciente estaba en una crisis porque no le teníamos el electro. Entonces, eso, el grupo interdisciplinario es el que tiene que definir cómo tomar esa información. Sí. Listo, mil gracias.
Bueno, entonces, Ahí ya se han salido varios, pero agradeciendo mucho, ¿cierto? bueno, Que el perfecto. espacio pues muy valioso para el aprendizaje en general. Bueno, me alegro mucho, con mucho gusto. Y bueno, sí, la verdad, agradecerte mucho porque yo creo que este espacio es el más valioso de todos los que se han hecho, que van por ahí 20. Tan lindo. No, Sí. con mucho gusto. Y después, si quieren, hablamos algún día de una forma de epilepsia, que es lindo. Sí, yo creo que hay muchas cositas, ¿no? Un video, vemos un video, bueno, alguna cosa. Bueno, muchas gracias a ustedes y sigan apasionados por lo que hacen, quieran lo que hacen y estudien y aprendan y lean mucho y están muy bien acompañados con los profesores que tienen, pues. Julián es el alumno mimado de Luz María Galeano, Luz Marina Galeano, lo entrenó a él para que siguiera con el WADA. Esteban es el alumno, Esteban Jaramillo, que es el neurólogo, es el alumno de la neurología, que es el que está. Fernando Zapata en su neurofisiología los complementa, pero tienen que llegar nuevas generaciones a todo esto. Y hablando con Fernando, que me contó ayer, ellos saben que tienen que, para los casos difíciles, vieron el día anoche, tienen que complementar con el WADA porque la resonancia funcional no les da. Entonces tienen que ayudar a determinarse con eso y tengan en la mente como trabajos de El investigación, paradigma. aprender de memoria, los paradigmas de memoria. Y hay que estudiar cuáles son los paradigmas que usaban la resonancia, por qué sirven, por qué no sirven, por qué están eso. Es un trabajo importante. Bueno, muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias a todos. Gracias, que estén bien. Gracias. Chao. Hasta luego.